Buenos días a todos. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Buenos días, mi amado pastor. El día de hoy vamos a estar en esta transmisión con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buscando con ello edificar a todos los que nos están escuchando. No somos nosotros que estamos en esta presencia del Espíritu Santo, que es el que esta mañana quiere llegar a ti, quiere llegar a tu corazón, quiere llegar a tu mente y quiere direccionar tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo. Amén. En el capítulo 21, del verso 1 al verso 11. Amén, mi apóstol. Así es, Miriam. Muy bien, bien pues. Procedo a leer la palabra. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice como título, la entrada mesiánica en Jerusalén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadlo y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y sentado sobre un asno. Y los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y un pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, extendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Y la gente, la que iba delante y la que iba detrás, gritaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén y toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Amén y amén. Miriam, muchas gracias, muy amable. Pastora Sandra, muy buenos días, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Buenos días, mi pastor, bendición. Miriam, bendiciones, muy buenos días. Bien, pastor, gracias. Qué bueno, eso me alegra. Espero que esté ahí. Quiero que me ayude a compartir esta palabra para que se vea cómo en ese mismo sentir, en ese mismo propósito, podamos llegar a los corazones. La palabra debe llegar al corazón. Cuando llega solamente hasta la mente, se vuelve información. Pero cuando llega al corazón, entonces se convierte en revelación. Y una persona que está consciente, que verdaderamente sabe quién es el Señor, su vida cambia, su vida se transforma, su vida no vuelve a ser la misma. Y por eso necesitamos que esta palabra pues halle cabida en los corazones. Yo le invito, Pastora Sandra, que nos guíe en una oración para que se calmen las aguas, como se dice en el dicho popular, porque uno viene muy ajetreado, muy trajinado, preocupado, ansioso, estresado. Entonces, las personas a veces o se van mucho al pasado a recordar sus tristezas, sus traumas, sus cosas, o se van demasiado al futuro. Pero necesitamos es estar en el presente. El presente es el que nos hace bien, porque con el pasado ya no podemos hacer nada. Y el futuro aún no ha llegado. Entonces, el presente es el que nos conviene vivir. Mi pastora Sandra, tenga la bondad, nos guía en una oración. Amén, mi pastor. Padre, en esta hora te damos a ti toda la gloria, Rey.
Gracias, Señor, por este tiempo, por esta plataforma, por cada enseñanza, Señor, que tú nos permites tener, Señor. Gracias, porque sabemos que tú eres un Dios que revelas en el corazón tu palabra, que revelas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, el deseo de tu corazón, papá. Hoy te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu favor, tu gracia, papá, por ser tú el que nos llamas, el que nos convocas a esta preciosa enseñanza, Señor, a este momento, Padre, donde conocemos más de tus secretos, hoy, Rey. Gracias te damos, Señor, porque tú nos haces hijos cada día, esos hijos a los que tú les revelas, Señor, la palabra, a los que tú instruyes, Señor. Hoy te doy gracias porque en este momento, Señor, es cuando tú nos llevas al conocimiento pleno de ti, Señor amado. Hoy, oh Señor, quiero darte gracias por la vida, gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo, amado Rey, porque grandes cosas harás, Señor, con cada uno de nosotros, tus hijos, amados, Señor. Señor, colocamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser delante de ti y te damos a ti, Señor, eh, ese tiempo, Padre, ese tiempo donde sabemos que tú harás cosas maravillosas, ese tiempo donde tu palabra será revelada al corazón, Señor, y no llegará solo a la mente como dice nuestro pastor, como una información, sino como una revelación para cambio, para transformación, Señor, de nuestras vidas, para poder, Señor, avanzar en ti, para poder, Señor, cada día caminar más hacia la meta que tú nos has colocado, Señor. Hoy bendigo cada familia, Señor, que está aquí conectada, los que se conectarán luego, Señor. Bendigo, Padre Celestial, cada hogar, porque sé que a través de esta palabra tú instruirás a tu pueblo, Señor. A través de esta palabra tú nos mostrarás el camino que debemos seguir, Señor. Danos la fuerza, Padre. Danos la sabiduría, amado Señor. Yo te pido que derrames de tu sabiduría sobre cada uno, de tu fuerza, de tu vigor, Señor, para poder avanzar cada día más y poder cumplir ese propósito hermoso al que tú nos has llamado. Padre, bendigo la vida de mi pastor, de mi apóstol Edgar, Señor. Te pido que cada día le des más sabiduría, que le des más fuerza, Señor, que le sigas dando esa revelación de tu palabra, esa ciencia, esa inteligencia que tú has dado, Señor, para seguir instruyendo a tu pueblo. Lo bendigo, Señor, bendigo este tiempo y queda en tus manos, Señor, queda en ti porque tú eres el dueño de todo. Te doy a ti la gloria, Señor, la honra, la alabanza y la adoración, porque solo tú eres quien la mereces. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tiene apagado el micrófono mi pastor. Amén, así es. Sandrita, muchas gracias, muy amable por esta hermosa oración que hace a nuestro favor. Y qué bendición, agradecidos en gran manera con usted, mi Sandrita. Hoy es 3 de abril, día 3 de abril. Qué fecha tan especial, ¿no, mi Sandrita? Muy especial porque precisamente ella está de cumpleaños. Sandrita Casallas está de cumpleaños y la bendecimos, la bendecimos. Y mire lo que dice la palabra a su favor, mi Sandrita, en el libro de Proverbios, capítulo 9, el versículo 11. Dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Porque por mí se aumentarán tus días, dice el Señor, y años de vida se te añadirán. Cuando uno conoce el propósito de Dios, se goza, se alegra y uno quiere estar ahí. Señor, por favor, permíteme más años para poder cumplir tu propósito, para poder hacer tu voluntad. Así es que mil felicitaciones, Claudia Sandrita, que hoy la pase súper, que la celebren mucho, que
que se desborden en llamadas, en mensajes, en oraciones, en felicitaciones, en regalos, bueno, todo. Es muy justo, ¿verdad? Que su merced es una gran mujer de Dios y que hoy la bendiga. Vamos a hacer una oración ahora a su favor, mi San Rick. Su merced ya oró por nosotros, permítanos a nosotros orar por su merced y bendecirle su vida. Por favor, ayúdenme todos a invocar el nombre de Dios y bendecir la vida de Sandra Casallas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra y te damos mil gracias, Dios. Gracias porque un día como hoy colocaste a tu hija, Sandra Lucía Casallas Páez, Señor, en esta tierra, Dios. Y solo tú, que conoces los designios del futuro, Señor, sabías que iba a ser una ministra tuya, Señor, una mujer de armas tomar, una mujer que no iba a retroceder, que no iba, se iba a minar ante las circunstancias, una mujer que iba a ser capaz de transformar su atmósfera, Señor, iba a ser capaz de transformar su entorno, Dios. Y gracias porque hasta el día de hoy nosotros como Iglesia Renovación, como familias también, nos gozamos y nos alegramos porque hemos recibido bendición a través de ella, Señor, con su testimonio, con su disciplina, con su amor, con su sabiduría, con su inteligencia, Señor, con su diligencia para hacer las cosas, Dios. Gracias por ella, Padre. Gracias por su esposo Nicolás, Señor, por sus hijos, por Jair y por Angélica, Padre, por los hogares de ellos. Gracias por su nieta, Señor mío, porque tú le has añadido, Padre. El enemigo ha querido restarle, pero tú le sumas, tú le multiplicas, Señor del cielo. Y en tu nombre hoy la bendecimos, Señor, para que siga avanzando y siga creciendo en ti, Señor. Gracias porque hasta el día no le ha faltado nada y de aquí en adelante no le faltará nada. Por el contrario, Señor, le empezarán a sobrar cosas que en la vida le faltaron, Dios. Y gracias por ellas, Señor. Gracias por la Casa Renovación, que nos gozamos y nos alegramos de ser los privilegiados en tenerla, Dios. Nos has premiado, Señor. Nos has bendecido colocándola a nuestro lado, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por ella y por su casa. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bravo, mi Sandrita. Dios la bendiga. Un aplauso para Sandrita Casallas. Qué alegría, mi Sandrita. Usted sabe que la queremos mucho, que para nosotros es muy especial. ¿Quiere decirnos algo, mi Sandrita? Bien pueda. Que gracias, mi pastor. Gracias, de verdad. Yo creo que el privilegio es mío de poder estar sirviéndole al Señor de verdad y no, sí, ojalá muchos años más de vida para poder cumplir ese propósito. Y gracias, mi pastor. Los amo mucho. Dios me lo bendiga más. Amén, no, gracias a su merced, verdad que tenemos mucho que agradecer porque es una mujer valiente, esforzada, que iglesia no pasa por procesos, que familia no pasa por procesos y su merced está ahí. O sea, qué hermoso, verdad que cuando, como dijo alguien, si conoces mis debilidades, si me sigues amando, mejor dicho, vamos a hacer grandes cosas. Porque no es fácil conocerle a una persona las debilidades y uno dice, pero mire cómo es esto y seguir ahí al lado. Es porque se está viendo más allá. No se ve lo que se ve con los ojos físicos, sino se ve con los ojos espirituales. Así que eso se agradece inmensamente. ¿Qué piensa de esta palabra, mi Sandrita? Mira, dice el capítulo 21 ahí de Mateo, donde leyó Miriam el día de hoy. ¿Sí? Es como ya el Señor Jesús sabe lo que va a pasar. Él toda la vida andó como haciendo cosas muy discretamente, ¿no? Él hacía un milagro y decía, no se lo digan a nadie, no se lo cuenten a nadie, ¿sí? Y a él entre más desapercibido pasara, mucho mejor. Él quería estar como en el anonimato, porque él sabía que la gente, los fariseos, los saduceos, los herodianos,
los sacerdotes de la época, los políticos, todo el mundo quería quitarle la vida. Y él lo que hacía era como huirle a ese problema, pero aquí no. Dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. O sea, cuando Jesús envía 2 discípulos, es cuando ya se puede decir, está determinado. Está determinado. Sandrita, cuando uno ya no puede seguir ocultándose, o como cuando uno dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si ya todo está hecho. El Señor Jesús consideró que ya no le faltaba más nada por hacer. Entonces manda a 2 discípulos. Y mire lo que les dice. Id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traedme. ¿Sí? Una asna y un pollino. O sea, la mamá con el hijo. Y les dice a los 2 discípulos, ve y traedme a juntos. ¿Será que el Señor los iba a utilizar a juntos? No, no, porque no podía montarse sobre los 2 a la vez. Dice que un asna y un pollino. Claro, el pollino no era recién nacido, pero ya tenía suficiente fuerza como para cargar a una persona. Eran animales de carga. Y cuenta la tradición, Sandrita, que los reyes por allá en la época de los jueces, los reyes de las demás naciones, ellos montaban en asnos cuando iban a hacer una entrada a algún lugar o cuando iban a conquistar una tierra. No llegaban en caballo, no llegaban en camello, no llegaban en bueyes, llegaban en asnos, que simbolizaba fuerza, que simbolizaba carga, que simbolizaba trabajo. Y por eso ellos llegaban así, de esa manera. Ya después fue que se cambió la costumbre. Ya los caballos empezaron a ser como los del galope, los fuertes, los bonitos, pero mucho más antes. Entonces Jesús lo que hizo fue remontarse hacia esa historia y como para traerle a la memoria a las personas que conocían la historia, les dijo, mira, voy a llegar diferente. Ya siempre pasó así como en perfil bajo. No sé, Sandrita, si usted conoce, tiene anécdotas o conoce personas así que un día se cansaron de andar en perfil bajo y ya, voy a mostrar lo que soy. Cuéntenos, Sandrita. Muy bonita esta historia, a mí me parece, bueno, esta enseñanza me parece muy bonita porque Jesús, él siempre fue tan sencillo, o sea, él siempre mostró esa sencillez, esa humildad, ¿no? Esa humildad tan grande de él, que fue lo que nos enseñó a nosotros. Mire quién era, o sea, él sabía su posición, él sabía que, a ver, el Hijo de Dios, el que iba a traer la salvación al mundo, el que por medio de cada cosa que hizo era para que lo exaltaran más y lo engrandecieran mucho más. Pero él siempre mostró esa humildad, como no el exaltarse a sí mismo, porque él sabía que toda la exaltación se la íbamos a dar nosotros. Qué bendición, sí, qué privilegio poder hacer eso. Y cuando habláis de los pollinos, yo ayer cuando leía la palabra anoche, que el pastor nos envió, yo la leí. Y yo dije, oiga, y llevarse a la mamá y al chinito. Sí. No, como buscarlos, como decir, mire, él aún en esos pequeños detalles muestra lo importante que es que estén como, o sea, yo pensaba, pues, se oye como raro, pero yo pensaba mucho en la familia, en una familia. Yo decía, él llevaba la mamá y el hijo y el padre encima, sentado encima de ellos. O sea, yo lo hice como de esa manera,
Y qué bonito porque él en cada detalle daba cada secreto, ¿no? Cada cosa que hacía él estaba el secreto ahí, en el secreto. Y me pareció muy bonito. Y sí, chévere porque él es el rey. Él es el rey, entonces mostrar, los reyes entran de esta manera. Y todo, yo ayer le decía a mi esposo, como ayer era el domingo de Ramos y salimos por ahí, eso la gente con sus ramitos y sus cosas. Y yo decía, si la gente en verdad supiera el significado de lo que hacen, de lo que, o sea, en realidad supieran no una tradición, no como porque mi abuelo y todo el mundo lo hizo porque la tradición, la iglesia tradicional lo enseña o lo hace, pero uno supiera el significado en realidad, ¿no? O sea, al saber que él en ese momento estaba entrando hacia la muerte, o sea, él era preparando el terreno hacia la muerte, no era la exaltación y que el rey y que venga, y no, él sabía en su corazón y él sabía que era que entraba. Él no entraba que lo alabaran y lo dieran como el gran rey, como mejor dicho, no, él sabía que iba a ir a la cruz y tener esa, Dios mío, yo digo, es que no sé cómo decirlo, tener como esa valentía, como esa fortaleza tan grande, como, uy, ¿quién entra a un lugar como con el gozo? Porque yo sé que él entró con gozo, allá hacia, encima del asno, pero con ese gozo de que iba a cumplir su propósito, así le doliera. Y digo, Sí, tremendo, algo es muy, que muy tremendo. es inexplicable. Por eso uno se queda corto en palabras para poder describir lo que está pasando y la forma. O sea, el Señor Jesús busca la forma. Él quería era cumplir la palabra. En el libro de Zacarías, capítulo 9, Zacarías capítulo 9, el versículo 9 también dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ahí se estaba cumpliendo, y esta palabra se había dado más o menos 600 años antes de que Cristo viniera a San Luis. 600 años antes estaba profetizado de que el Señor iba a llegar de esta manera. No iba a llegar en caballo, no iba a llegar con una armadura, pero lo impresionante, mi Sandrita, es la cantidad de gente y sobre todo los jóvenes, porque ahí dice que los muchachos aclamaban. Entonces, el Señor Jesús estaba cumpliendo la palabra, como todos los que estamos en este camino del Señor. Tarde o temprano tenemos que tomar decisiones. Tarde o temprano tenemos nosotros que decir, pues, ¿para qué me escondo? ¿Para qué me escondo? O sea, a la postre, pues, ya sufrí lo que debía sufrir, ¿cierto? Mire que hay ocasiones donde hay hijos como escondidos, por temor, por miedo. Recuerdo una señora que cuando su hija, que era adolescente, le dijo a la mamá, mamá, estoy embarazada. Y la mamá decía, ¿y ahora su papá qué va a decir? No, su papá nos va a matar, el famoso dicho, ¿no? Su papá nos va a matar. No, mamita, no, no, ese niño no puede nacer, no, mi amor. Y la mamá llevó a la hija, o mejor, la iba a llevar a que le hicieran le practicaran un aborto. Y la niña, no, mamá, no, yo no quiero ser como cómplice de la muerte de un bebé, no, mamá, no, yo voy a tener el bebé. Y la mamá toda preocupada. Y la niña, pues en medio de todo fuerte, pero empezó a fajarse para que no se notara.
Y ya después de que ya tenía varios meses, imagínense, como 5 meses y la niña fajándose. Entonces, un día la niña se armó de valor y le dijo, mamá, yo le voy a contar a mi papá. Y que pase lo que pase. Le voy a contar a mi papá. No me interesa nada, ya está hecho, voy a seguir adelante. Y miren lo que es uno a veces predisponerse o adelantarse a los acontecimientos. La niña se arma de valor y le dice al papá, papá, tengo que contarte algo. Así pues de que siéntate y te cuento. Y el papá se preocupó un poco y dijo, mamita, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y ella le dice, papá, lo que pasa es que estoy embarazada. ¿Cómo así, mi amor? Sí. ¿Y eso cuánto tiene de embarazo? Le dice él. Y la niña le dice, 5 meses. Y el papá le dice, mamita, pero no se te nota, ¿cómo así? ¿Qué estás haciendo? Y le dice, es que me fajo. No, quítate esa faja, ¿cómo se te ocurre? Porque el bebé debe estar apretado, ¿cómo se le ocurre? O sea, impresionante la actitud de este señor. Lo que creyeron que iba a ser golpes, malas palabras, malas actitudes, todo se convirtió en lo contrario. Ese papá abrazó a la niña y le dijo, mamita, ¿por qué no me contó desde el principio? No se preocupe, quítese esa faja ya, mamita, y no vuelva a estar así. Y le cogió la barriguita a la niña y empezó a hablarle a ese bebé. Y cuentan ellos mismos que ese niño empezó a crecer. Y era una niña que venía en el vientre. Empezó a crecer. O sea, se expandió tanto que la niña como que sintió el mensaje del abuelo, sintió la aceptación, sintió que no iba a ser rechazada. Y hoy en día esa niña es la adoración de ese abuelo. Esa niña ya está por los 23, 24 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces es la adoración de este abuelito. Así pues de que a veces uno se adelanta a los acontecimientos. Y eso le pasó al Señor Jesús. Él quiso no esconderse más. Él dijo, no, ya lo que está hecho, está hecho. Voy para la recta final. Voy avanzando, así pues de que no interesa lo que pase. Mire lo que dice el capítulo 20, Sandrita. Capítulo 20 del verso 17 en adelante. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Y quiénes eran los que estaban gritando por las calles? Los gentiles, muchos de ellos gentiles, porque había una celebración y en Jerusalén era la metrópoli de la época. Allá iba gente de todas partes. Muchos gritaban, Hosana, aleluya, pero no sabían lo que decían. ¿Y saben qué? La palabra Hosana quiere decir salva, salva rey, salva rey. Eso era lo Hosana. Jamás se imaginaron que le estaban diciendo, Señor, sálvanos. Como cuando alguien grita cualquier otra cosa, pero no entiende su significado. Aquí estaban diciendo, salva rey, salva rey. ¿Sí? Volvamos al capítulo 20 y sigamos leyendo. Versículo 3. Dice, y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita. Oiga, qué contradictorio, Sandrita, y ayúdenos a poner en orden esa idea. El Señor lo necesita. O sea, siendo el Señor, tenía necesidad de algo. Siendo el Señor, tenía necesidad de algo. ¿Sabían ustedes que Jesús vivió en una casa que no era de él? Él vivió más que todo en la casa del apóstol Pedro. Él dormía a veces en el cabezal de las canoas. A él inclusive le colocaron la túnica, una túnica prestada. Él hizo muchas cosas con cosas prestadas.
La casa donde celebró la cena no era un templo, era una casa prestada también. Muchas cosas fueron prestadas. Qué contradictorio, ¿no, Sandrita? El Señor lo necesita. El Señor, o sea, no sé si fue intencionalmente que el escritor bíblico colocó algo así, porque el que es Señor no tiene necesidad de nada. Pero aquí nuestro gran Señor, humilde, sencillo, no esconde nada. Dice, el Señor lo necesita. Mi Sandrita. Ah, es tremendo porque yo digo, no sé, yo siempre he dicho que qué privilegio tan grande poder uno servirle al Señor. O sea, eso es algo muy que no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace con entrega, con amor, con compromiso, ¿cierto? Y el saber que Él necesita de nuestras manos para poder ir a sanar a un enfermo, que Él necesita de nuestros pies para poder ir a llevar las buenas nuevas de salvación, lo dice la palabra. Él necesita nuestra boca para profetizar, dar su palabra, para enseñar, para alabarlo a Él, para honrarlo a Él. O sea, ser un instrumento de Dios, eso es algo que no tiene ni precio ni comparación, dicen por ahí. Y él puede hacer de instrumento a todo el que él quiera, pero a ver, al que él quiera, pero al que se deje también, al que también quiera hacerlo. Si me hago entender, mi pastor, porque él puede llamar a muchas, dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él puede llamar a mucha gente para servirle, para ser parte de tener ese privilegio, pero no todos lo quieren hacer. Entonces, qué bueno cuando uno quiere, uno desea y dice, ah, qué bueno que el Señor se haya fijado en mí para ser parte de ese, de esos instrumentos, de lo que Él necesita. Él necesita no solo nuestras vidas, sino también nuestros recursos, nuestras cosas. ¿Quién no presta una casa para que lleven la palabra, un altar familiar? Eso es que Él necesita tu casa para que se haga un altar familiar allí. Él necesita nuestros recursos. Necesita el carro de cada uno para llevar al hermano a la iglesia. O sea, es algo tan bonito poder uno decir ser parte de, poder uno decir, sí, yo soy ese instrumento que Dios necesita. Mis cosas, lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Porque a mí me impresiona que él dice, tráigame los asnos, y si les dicen que para dónde los lleva, pues diga que va para donde su Señor, o sea, así de sencillo. Es de él. Y que tranquilos que es que les dice que luego se los devuelvo, o sea, como wow, me los va a prestar por un momento, pero van a volver a sus manos. Y así es Dios con nosotros, así es el Señor con nosotros. Todo es de Él, pero es tan bonito que es de Él, pero Él nos lo deja a nosotros. Somos esos administradores, como dice la palabra, esos que le administran lo que Dios nos entrega. Y es muy bonito eso. O sea, es un privilegio. El que lo entienda de verdad que se goza de eso. El que entienda ser ese privilegio de ser instrumento y de que lo mío es de Él. Es hermoso. Sí, amén, Sandrita. Todo es de Dios. Qué bueno entenderlo. Sí, todo, nosotros estamos administrando y si Él necesita algo, pues que nosotros podamos estar prontos a responder ese deseo de Él, porque a Él por decirlo de alguna manera, un antojo. Él quiere saber hasta dónde nosotros somos capaces de darle también de lo que Él nos da. Como dice su palabra, de lo recibido de su mano, a su mano vuelve. Es un privilegio que pase por nosotros, claro que sí, pero todo es de Él, a la postre todo es de Él. ¿Sí? Algo muy particular también es que el Señor estaba dispuesto a devolverlo, ¿cierto? Dice, y luego los enviará. Versículo 4.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Por qué? Porque era necesario que viniera la madre de este pollino. La razón puede ser muy lógica y también muy sencilla. El Señor Jesús sabía que la gente se iba, digamos, como a alborotar de alegría, de júbilo. ¿Y qué pasa cuando hay júbilo? Cuando hay gritería, hay ruido. Y los animales se espantan. Los animales, cualquier animal se espanta cuando hay algarabía o ruido. Sobre todo un animal tierno. Al ir con la mamá, lo que quería el Señor Jesús era que el pollino sintiera el respaldo de la mamá. ¿Sí? La mamá lo iba a poder controlar. Y ahí es donde vemos esa gran sabiduría del Señor. Mire, un hijo al lado del padre está contento, está seguro, pase lo que pase. Como le pasó a una joven en Estados Unidos, que se había levantado una tormenta. ¿Sí? Una tormenta, esas tormentas como sectorizadas, y se levantó en medio de una carretera. Y todos los vehículos empezaron a orillarse, a orillarse, a orillarse. Y el papá le dice a la niña, a la hija: acelera, mi amor, acelera. Y la niña: pero papá, la tormenta. Acelera, mamita, acelera, vamos, acelera, no te detengas. Y los carros orillándose, 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 orillándose. Y la niña aceleró. Así duraron varios minutos, casi ni se veía. Y la niña logra pasar la tormenta. Y el papá le dice: mira por el espejo retrovisor. Mira por el espejo retrovisor. Mira, y mira hacia atrás. ¿Qué ves? Dijo: la tormenta, papá. Dijo: sí, ¿ves? Muchos de los que se orillaron están dentro de la tormenta. Y tú, por haber acelerado, saliste de la tormenta. Tú estás fuera de la tormenta. ¿Por qué la niña se animó a acelerar? Porque tenía un papá al lado que le dijo: mamita, acelera. En pocas palabras, yo creo que el papá había pasado muchas tormentas y sabía cómo salir de ellas. Hay gente que se orilla, hay gente que prefiere hacerse a un ladito, ¿sí? Y dice: esto ya va a pasar, y nada que pase. Esto es de decisiones, mis amados. Por eso, Sandrita, le tengo una noticia. El día viernes, este viernes, llamado Viernes Santo, vamos a hacer culto. Vamos a hacer culto. Al inicio se había pensado que no, pero no, es que es un día donde es muy oportuno, es muy propicio. Y Sandrita, vamos a hacer culto a las 4 de la tarde. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué va a pasar ese día? Porque la gente quiere palabra del Señor. A ver, mi Sandrita. Viernes Qué bueno. 4 p.m. Qué bueno, porque ayer cuando mi pastor dio el anuncio, yo dije: ve, A ver, pues debería, sí. aunque sea el viernes. No por tradición ni nada de esto, porque igual yo No. digo que no es de pronto una tradición o bueno, sino que es un día bonito porque las personas están en casa, entonces pueden tener ese tiempo para ir a adorar al Señor. Hay muchas personas que trabajan y solamente les queda el domingo de pronto para ir a la iglesia, pero el viernes es generalmente en casi todas las empresas o esto no se trabaja. Entonces sería un tiempo muy bonito para poder dar la enseñanza, dar la palabra y ser ministrados. Me alegra, pastor, de verdad que me alegra muchísimo que haya tomado esa decisión de hacer la reunión, el culto el viernes. Y bueno, allí estaremos. Y yo creo que es algo que no debemos perder, esa oportunidad, ¿no? De poder ir, ser ministrados, ser enseñados.
y saber que ningún culto, o sea, en todo momento uno recibe según la disposición del corazón. Así que ojalá vayamos bien dispuestos a recibir, a ser improntados por la palabra y bueno, qué bueno, me alegra, pastor, que vaya a ser la reunión, de verdad que sí, que aplaudo eso. Gracias. Bueno, me alegra que se alegre. Yo sabía que iba a ser así, porque uno sabe que las personas que aman a Dios eh, no tienen ningún prejuicio con eso. Ah, no se iba a hacer, pero ahora se va a hacer. No, no hay problema, no hay problema. Lo importante es hacerlo, lo importante es hacerlo. Y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, así pues de que usted no se lo puede perder. Vamos a tener un culto glorioso bajo la premisa bíblica, venid a mí, venid a mí. Venid a mí, dice el Señor. ¿Sí? No piense que va a ser un sermón de las 7 palabras. No vamos a lo tradicional, no. Sino hablar del que está vivo, no del que murió. ¿Sí? Sino del que está vivo, del que resucitó, del que puede hacer algo por nosotros. Venid a mí, dice el Señor. Así pues de que todos 4 de la tarde estaremos ahí dándole la gloria al Señor. Vamos a continuar. Entonces, nos quedó claro el concepto, ¿no? El por qué era necesario que la asna estuviera al lado del pollino. Porque el Señor quería era utilizar a un animal de carga, como pasó en el libro de Jueces. Usted lo quiere corroborar en el capítulo 10 del libro de Jueces. Usted encuentra ahí esa historia que no nos deja mentir. Jueces capítulo 10, permítame, verso 4. Dice que los hijos de Yair, que fue un juez de Israel, tuvo varios hijos y estos hijos, dice, este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Yair. Entonces se da cuenta, eran personas muy prominentes, eran personas muy adineradas, eran reyes, eran personas que gobernaban y a ellos les gustaba montar en los asnos para dar mayor gusto, mayor placer para ellos mismos. Pero eran asnos pequeños, no eran animales ya cargados o trabajados, no, eran pues nobles, eran muy nobles. Note que anteriormente los asnos se usaban sin la mamá, pero como Jesús sabía de la algarabía, Jesús sabía que iba a haber estruendo, que iba a haber las ramas de los árboles y los mantos y todo, eso iba a hacer que el asno saliera huyendo, saliera corriendo. Entonces, lo que no se quería era que lo estuvieran apajando, sino que el asno, si llevaban a la asna, el pollino iba a ir al lado mansito. Bueno, versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, ¿ah? Y él se sentó encima. ¿Quiénes pusieron sus mantos? Los discípulos. Los discípulos fueron los primeros que dijeron, Él es nuestra cobertura. O sea, ellos entendieron que el Señor Jesús iba a ser el que iba a estar sobre ellos. Y eso ya había pasado. Hay un relato bíblico, Sandrita, que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Y qué bueno es pues corroborar, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 9, el versículo número 13, donde dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo pusieron debajo de Jehú en un trono alto y tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey. Y es que Dios lo que hace es hacer que todo se ajuste, que todo se dé, que todo se cumpla. Y ahí se estaba cumpliendo la palabra. Poner los mantos, reconociéndolo como rey. Los primeros que lo hicieron fue los discípulos. Acordémonos que ellos dudaron, al principio dudaron, ¿quién es este? Decían, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen?
pero es que lo vieron resucitar muertos, lo vieron limpiar leprosos, lo vieron echar fuera demonios, lo vieron cómo tenía poder sobre la naturaleza, cuando maldijo la higuera, cuando multiplicó los panes y los peces. O sea, ellos terminaron reconociendo que Jesús era el Rey de los Reyes. ¿Mm? Qué impresionante es esto, ¿no, mi Sandrita? Que las personas a lo último, pero no interesa. Digo que el Señor Jesús es muy paciente, ¿no? ¿Ah? Dudan de mí, pero me siguen. Les causo problemas, pero me siguen. ¿Ah? ¿Qué piensa de mi Sandrita? Yo viendo cómo mi pastor nos está conectando con lo del Antiguo Testamento en cuanto a las cosas que pasaron, yo ahí veo, uy, cómo era inteligente Jesús, tremendo, porque él hacía que sucedieran cosas del Antiguo Testamento, porque como todas esas personas estaban como tan en lo de la ley y conocían tanto la historia y sabían todo lo que... Entonces él iba conectando una cosa con otra diciendo, vea, esto pasó allá, pero ahora va a pasar conmigo porque yo soy el rey. O sea, como diciéndoles, vea, ahí les iba como conectando una cosa con otra. Y yo digo, uy, o sea, es tremendo como el Señor los llevaba en su mente para que vieran la trascendencia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y yo creo que ahí el que lo entendió, que fueron ahí los discípulos, que lo entendieron muy claro, porque el resto de las personas, pues bueno, sabemos qué fue lo que sucedió, no lo entendieron mucho. Y ahí es donde uno se da cuenta la revelación de Dios en el corazón de cada uno, ¿cierto? Porque él, o sea, después de todos los milagros, todo lo que sucedió, los discípulos ya estaban totalmente convencidos. Yo veo ahí porque si pusieron los mantos y dieron como ese paso de decir, Él es nuestro rey, Él es nuestra cobertura, Él es ahora, o sea, dieron ese paso de decir, me despojo de mí ya hacia lo que el Señor hace. Y sí, aún equivocándose, porque después de eso, si seguimos leyendo, hubo un Pedro que se equivocó, que volvió a la barca, ¿cierto? Hubo un Tomás que lo negó, que dijo, no, hasta que no meta el dedo. O sea, hubo equivocaciones y faltas, pero no por eso dejaron de amar al Señor y dejaron de servirle. O sea, el Señor sabía que perfectos no somos, ni tú ni yo somos perfectos, pero él conoce el corazón. Él conoce el corazón. Ahorita yo estaba orando en la madrugada y yo le decía eso al Señor. Señor, tú conoces mi corazón. O sea, uno se equivoca y uno comete errores, pero Dios conoce el corazón de uno. Y qué bonito cuando uno se dispone y dice, Señor, haz en mí porque pues yo humanamente no sé muchas cosas y humanamente y la carne y bueno, todos mis pensamientos, pero el Señor es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y qué bonito porque el Señor ahí dice que los discípulos trajeron los asnos y colocaron yo no lo había visto de esa manera, mi pastor, que ahorita, o sea, al colocar los mantos, yo dije, bueno, pues para que estuviera más cómodo Jesús. Por ahí lo vi. Por ahí yo lo dije, pues para que no ahí en el puro pelo del asna, pues no, como para que suavizar un poquito, pero no lo había visto desde la perspectiva que su merced lo acaba de enseñar. Es tremendo, tremendo cómo nosotros podemos colocar ese manto ahí. Y a veces creemos que lo estamos haciendo mal, pero el Señor tiene un propósito en todo, con todo. Así que qué bonito. Amén. Amén, mi Sandrita. Y cuando el Señor Jesús ya prácticamente se da cuenta que lo reconocen como rey, quizás no todo el mundo, pero le digo que mucha gente estaba ahí como porque donde hay algarabía pues se reúne la gente. Y hay gente que grita pero sin saber por qué está gritando o qué está gritando. Dice el versículo 8 que la multitud era muy numerosa y tendían sus mantos en el camino. O sea, la gente
en medio de su ingenuidad, de su ignorancia, pues también se beneficiaron de esa bendición, porque lo que hicieron fue copiar lo que hicieron los discípulos, ¿sí? Ponerlo encima del asno o del pollino, pero la gente lo puso en el camino. O sea, reconociendo también autoridad, reconociendo quién era el Señor Jesús. Porque ya estaba escrito, lo leímos en el libro de Zacarías, cuando dice, ahora, el Señor Jesús días antes había llorado sobre Jerusalén. Y el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces te amé, pero no quisiste? Entonces, el Señor Jesús sabía todo eso. Por eso Él dice, lo que voy a hacer me va a doler a mí, pero Jerusalén va a ser libre, va a ser bendecida. Desde aquí va a salir la salvación para el mundo entero. Como una madre que está embarazada y va a tener a su bebé y dice, no interesa el dolor, no interesa el sacrificio. Y como usted y mi esposita lo hablaban en días pasados, Andrita, en medio de ese diálogo, dice, o sea, que usted que está en unas terapias, dice, esto no dolerá más que un parto, ¿cierto? Entonces no hay problema. Yo estaba poniendo cuidado a la charla. Esto no dolerá más que un parto. ¿Sí bien? Entonces, el Señor Jesús también, todo el dolor de la humanidad, los pecados, todo lo que iba a pasar, pero Él estuvo resuelto y Él lo tomó con buena actitud. Créanme, la actitud determina cosas. La actitud, cómo usted está enfrentando la situación. Usted ve a una persona cuando la van a llevar a la horca, a la cámara de gas. Ellos van con la cabeza hacia abajo, como resignados. Aquí Jesús no. Aquí Jesús erguido. Aquí Jesús con dignidad. Aquí Jesús diciendo, la gente vale. La gente lo vale. Y por eso la gente decía, dice el verso 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana. En pocas palabras estaban diciendo, Rey, salva, 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 Rey. Porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, el versículo 4, dice que una mujer de Tecoa se postró en tierra delante del rey y le hizo reverencia y le dijo, socorro, oh rey, socorro, oh rey. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 26, sucedió lo mismo. Dice que una mujer se postró ante el rey, le dijo, rey, salva, salva, rey, señor mío. O sea, dos casos totalmente diferentes. Pero vemos como esa palabra Hosana quiere decir salva, rey. Hosana en las alturas, salva, salva, oh rey. Y es lo que estamos diciendo. ¿Será que somos capaces hoy de decirle igual al Señor, Señor, sálvanos? Sálvanos de esta perversa generación. Sálvanos, Señor, líbranos de los males que se avecinan. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Dice el versículo 9 terminando, dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre o en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. Qué diferente a cuando Herodes escuchó que había nacido en Belén de Judá el rey. Dice que se estremeció. Aquí no se estremeció, aquí se conmovió. Sandrita, pasar del estremecimiento a la convicción. Dice que la gente se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando ya uno está decidido,
ya no encerrarse más, ya no esconderse más, ya no hacer las cosas como que por la orillita, no, ahora fue por la calle, ahora hubo algarabía, ahora ya no interesaba que Pilato, Herodes, César, quien fuera, hiciera lo que hiciera, ya estaba determinado. O sea, hizo todo lo que hizo el Señor Jesús discretamente. Y como era la hora de su muerte, o sea, era su hora, dijo, pues conmigo hagan lo que quieran. Pero él tuvo misericordia sanando a la gente. ¿Cuánta gente fue sana, fue liberada y nadie supo de eso? ¿Cuántas cosas pasaron? Si no es porque Jesús las cuenta, nadie se entera de eso. Imaginan el estanque de Bethesda, Sandrita, aquel hombre que llevaba 38 años postrado y el Señor lo sanó. ¿Quién se daba cuenta de eso? Si no es porque él mismo dice, mire, sane a un hombre, el escritor bíblico no hubiera tenido argumentos para escribir. Es por esa razón. Permítanme hacer una oración. Amados de Dios, hay cosas que hay que hacer en secreto, pero hay cosas que hay que hacer en público. Y cuando uno ya está determinado, pues vamos, avanzar, avanzar. Incline su rostro ahí donde está, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Siempre gracias, Señor. Siempre gracias porque tú eres muy claro, tú eres muy preciso y conciso, Señor. Y no podemos pasar por alto, Dios, todo lo que tú hiciste a favor nuestro, Dios. Todo lo que tú pasaste por nosotros, Señor Jesús. Pero gracias porque aquí esta es un grito de victoria. Este es un grito, Señor, a lo alto, a los cuatro vientos. Y fueron los jóvenes los que aclamaron, fueron los jóvenes, fueron los niños, Señor, los que se sumaron. Son personas que no estaban permeadas por la religión, son personas que no conocían ni bueno ni malo, pero entendieron, Señor, que ellos aclamaban, y así pasará en estos tiempos. Nuestros jóvenes se levantarán, nuestros adolescentes se levantarán, nuestros niños se levantarán y te darán la gloria y la honra, Señor. Y perdónanos a los adultos y conociendo las verdades, Señor, no las ponemos en práctica. Perdónanos, Señor, las veces que no le damos el testimonio y el ejemplo que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y nuestros niños necesitan. Pero tú vas a levantar una generación de adoradores que va a gritar, sálvame. Cuando somos los adultos los que más tenemos razones para decirlo, pero son los jóvenes los que lo harán. Y te lo agradecemos, Señor, porque tú vas a provocar un gran avivamiento que nos va a dejar asombrados a todos. Se volverá, Dios mío, a sentir por las calles, se sentirá por las plazas, se sentirán todos los estamentos gubernamentales, deportivos y del arte, Señor. La educación, todo será afectado por un avivamiento que tú vas a traer al mundo, Señor, antes de que pasen muchas cosas peores, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi Sandrita, una vez más, un feliz cumpleaños, que hoy sea muy bendecida, muy amada, muy querida, y que bueno, los que la hemos aprendido a amar, la valoremos cada día más. Amén. Nos vamos, mi Sandrita, por hoy. ¿Quiere decirnos algo para terminar? Estaba ahorita pensando y acordándome, mi pastor, cuando yo recibí al Señor Jesús en mi corazón y duré un tiempo como escondida, anonimato, a causa del que de pronto iba a causar problemas en mi casa o mi familia. Y ahorita me acordaba de eso, yo decía, salgamos del anonimato, o sea, no sigamos de pronto, porque a veces uno dice, no, pues para que no se moleste fulano, sutano en el trabajo, el amigo, la amiga, y uno no quiere de pronto perder ciertas cosas, por decirlo, pero no se pierde, al contrario, se gana, y entre más rápido sepan a cuál es el Dios que adoramos y cómo ha cambiado nuestra manera de ver de ver a Dios, eso va a afectar más rápido nuestra casa. De salir del anonimato, decir, bueno, lo soy, y así como Jesús, bueno, salió de allá, dijo,
Yo pues no me han reconocido, y con tantas cosas que hizo y no lo reconocieron, mucha gente no sabía. Pues qué bueno que ahora uno tantas cosas que ha hecho, de pronto allá en el anonimato, pues salir y decir, bueno, yo soy cristiano, amo a Dios y venga, oro por usted, que yo tengo poder y autoridad delegada de parte de Dios. Algunos se molestarán y otros se alegrarán, pero no se preocupen. Mi pastor, mil gracias por todo, gracias por sus buenos deseos. Y sí, hoy a ver, vamos a ver. Esperando. Sí, mi pastor, gracias. Un abracito, bendiciones a todos y bueno, sigamos ahí, adelante, que mejores cosas vendrán, muchas mejores de las que Dios ha dado. Gracias. Total. Mil bendiciones, Sandrita. Gracias también por ayudarnos a compartir la palabra y compartirnos de su valioso conocimiento y sabiduría. Que tengan un feliz día. Saludos por favor a la familia. De igual manera nos despedimos de quienes están a través de Facebook Live. Que tengan un feliz día. A Marisol y a Betty, aquí en Sala Zoom, que todavía quedaron hasta el final. Un feliz día para ustedes. Buenos días, mi pastor. Dios lo bendiga, mi pastor. Hola, Betty, bendiciones. Dios lo bendiga, pastor.